El café está servido, como siempre Café Cabrales nos acompaña, para recibir al invitado de hoy. Él es José Antonio Foix. Gracias, Luciana, como siempre. José Lo, muchísimas gracias por estar presente. Muchas gracias, agradecido, como digo, siempre soy yo. Un Y placer estar acá. bueno, clase media, como hablábamos con Gustavo. Lo sentí, escuchamos algo de la clase media. Sí, contanos un poco, hacernos un poco la historia de la clase media a nivel de Occidente y cuándo lo empezamos a sentir acá en Argentina. Bueno, el fenómeno de la clase media empieza a surgir en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, XVII, con el advenimiento de la Revolución Industrial, ¿sí? Comienza una clase de pequeños comerciantes, la burguesía, que en sí es una clase muy revolucionaria porque es la que pretende cambiar el statu quo, ¿no es cierto? Las clases altas por lo general son conservadoras. Entonces esta clase social, en la medida que fue teniendo negocio, que fue teniendo más dinero, concretamente, logra entrar en el Parlamento inglés. Y una vez que estaba dentro del Parlamento inglés, obviamente haciendo lobby, haciendo fuerza, empiezan a conseguir un montón de prerrogativas que hicieron que la clase se hiciera cada vez más fuerte. Ese fenómeno, el fenómeno de la clase media, en Europa comienza en Inglaterra. Y después de a poco se fue copiando en otros países mucho más lentamente. El caso de España fue uno de los últimos en poder desarrollar una burguesía. Como yo siempre digo, la que nos faltó en las pampas nuestras, ¿no? Una burguesía. Y a nivel mundial se considera, digamos, el fenómeno que empieza en Estados Unidos. Estados Unidos comienza con un fuerte proceso industrial, porque fenómenos como el taylorismo, el fordismo, que era la producción en cadena, hace que haya mucho trabajo, que los obreros que participaban en esas fábricas pudieran ganar más, es más, podían llegar a comprar el propio automóvil que fabricaban, primero comprar el automóvil, después comprar la heladera, y de a poco, con políticas keynesianas también que se habían desarrollado después de la Gran Depresión, comienza el fenómeno de la clase media. O sea, que en Estados Unidos comienza con la Segunda Guerra Mundial, unos años antes, y con nosotros más o menos en la misma época, ¿no? Entonces, hablamos de... Estamos hablando con el advenimiento del primer peronismo, aproximadamente. Y ahí, acá en Argentina, tuvo una diferenciación con respecto a los estratos, ¿no? Cómo se fue abriendo y cómo fue la característica en Argentina, cómo arranca. O sea, arranca fundamentalmente... El tema que para medir las clases, como para medir a veces los índices de pobreza, por ejemplo, o índice de clase media, depende de dónde uno se para contextualmente, ¿no? Pero todos los análisis de lo que se consideraba clase media a partir de los años 50 era poseer vivienda propia y un mes de vacaciones. Y fíjate qué interesante que ahora hablamos de la grieta, ¿no? La grieta existió desde siempre, lo que pasa es que ahora está más visibilizada, más... Y el aspiracional de esa clase media, estoy hablando de los años 50, 60, era vacacionar en Mar del Plata, como a partir de los años 90 la clase media era vacacionar en Miami. O sea, si no fuiste a Miami era como que no encajabas dentro de... es así, ¿no es cierto?, dentro de determinado sector. Y Jauretche es muy interesante lo que nos dice de las clases altas de aquella época, que una cosa que no le perdonaban al peronismo era que le hubiera arrebatado Mar del Plata. Mar del Plata era la Biarritz, Cannes, ¿sí? Si uno va a los hoteles de Mar del Plata y a un museo donde se ven las fotos de cómo la gente vacacionaba en Mar del Plata, era la como clase Europa. alta. ¿Cómo? Era como Europa. Pero a ver, Claro. una ropa para la mañana, ropa para la tarde el té y para la noche, o sea, 3 prendas en el día, con niñeras, etcétera, etcétera. O sea que la grieta existía, ¿sí? Entonces, tal es el ícono que era Mar del Plata, nosotros que tenemos algunos años más, que esa clase media decía, cuando me jubilo me quiero ir a vivir a Mar del Plata. Era un aspiracional tener un departamento, una casita en Mar del Plata. Tal es así que Mar del Plata en un momento que la cantidad de jubilados que tenía viviendo proporcionalmente era muy superior a otros lados, ¿sí? Entonces, esa característica de la clase media, la vivienda propia, vacacionar y el acceso a los estudios, eso definía lo que era pertenecer a la clase media. Y eso se instala en lo que decimos el ADN nuestro muy fuerte, muy fuerte.
todo lo que el periodo que se llamó estado de bienestar, que fue el de mayor desarrollo y de mayor inclusión social. Entonces es un fenómeno que está tan instalado en nuestra sociedad que es muy difícil que se quiera resignificar de eso. Yo les comentaba, salvando las diferencias, ¿no? Salvando la diferencia de lo que es pertenecer a un equipo de fútbol, que por más que el equipo, yo soy de River, se vaya a la B o lo que suceda, uno... No hablemos de eso. Sí, bueno, uno, digamos, el sentido de pertenencia lo sigue teniendo, ¿no es cierto? Entonces, si uno viene de casi 50 años, de sentir que uno tiene acceso a la educación, recordemos que yo me acuerdo a los años 70, cuando vine acá a Buenos Aires, y uno empezaba a conocer empresas, un gerente de una gran empresa en su currículum decía que era profesor de la UBA. No podía faltar en el currículum un gerente. Un gran médico no podía dejar de estar en su tarjeta y todo, médico del hospital tal. Claro. Eso daba mucho nombre, mucho prestigio ser funcionario del Estado en ese aspecto, ¿sí? ¿Qué sucede? Todo eso fue cambiando a tal punto que hoy eso desapareció, la educación tiene que ser privada. Hay digamos, elementos como las obras sociales, como el acceso a Internet, como las vacaciones, que el hecho de querer, de ver el peligro que se pierdan, hace que la gente se resista. ¿Por qué? Porque viene, vuelvo a repetir, de muchos años de ser una sociedad, la nuestra, una de las sociedades más ascendentes. Ahora, vos sabés que dos cosas que dijeron ustedes. Gustavo habló de estratos sociales y tú hablabas de equipos de fútbol. Y esas dos, uniéndolas, tenemos en el medio la clase media, los estratos sociales y el tema de los equipos. Y da la impresión de que la Argentina, la gente, tiene la mira para ganar un campeonato, si lo llevamos al fútbol o a cualquier deporte, para ganar un campeonato. Y sin embargo, cuando nos miramos más fijamente al espejo, estamos casi pegando muchas veces, jugando para no descender. Entonces, ¿qué nos pasó en todo este periodo, cuando vos hablabas de la opulencia o de esa clase media que iba a Mar del Plata, a este presente donde el deterioro es marcado y que hay que agarrarse bien fuerte de la baranda para no caerse? Claro, vos fíjate que es un fenómeno que le va a ser muy difícil a cualquier dirigente o partido político de ver cómo se encara el tema, porque el 80-90% de las consultoras, inclusive de los últimos estudios hechos a partir de la estadística de hogares que se hizo en el año 2010 y los anteriores, aproximadamente, digo aproximadamente porque puede ser un 82 o puede ser un 78 porque varían un poco si se mide por ingreso, ¿no es cierto? El 80% de la población argentina se considera de clase media. Cuando esos porcentajes se entran a medir, por ejemplo, por la variable ingresos, uno se encuentra que está tan desactualizados los valores que si estás en 30.000 pesos perteneces a una clase, si estás en 60.000 pesos perteneces a otra clase, si tenés un ingreso mayor. Lo que pasa es que esas mediciones no contemplan si se alquila o no se alquila, o sea... Claro. Pero lo interesante del fenómeno nuestro es lo que se percibe, más allá de que si ganás 30 o ganás 40. ¿Por qué? Una persona que tiene estudios profesionales, ¿sí? Y en estos momentos, porque trabajó para el Estado o por lo que fuera, se encuentra que está ganando entre 30 y 40.000 pesos, ¿sí? Vos la entrevistás a esa persona y esa persona, por sus estudios, por sus conocimientos, por su bagaje cultural, porque le gusta leer, le gusta apreciar una obra de teatro, etcétera, etcétera, se siente de clase media. Ahora, si la midís por ingreso, esa persona a lo mejor está en un nivel, no digo pobreza, pero rayando. Claro, 33.000 pesos fue lo último que salió, perdóname, lo último que salió era para... La parte económica es lo que te da una diferencia bastante marcada. Ese es el tema, o sea, si vos lo metrás a medir, claro, a segmentar, mejor dicho, por ingresos actualizados a los valores de $1 de hoy de 59 pesos, te encontrás con que las diferencias son muy marcadas si lo medís por ingreso. Ahora, si lo medís por el aspiracional, por lo que siente la gente, ahí cambia totalmente. Bueno, Joselo, a ver, ¿nos podemos definir como un país de clase media o no somos de clase media? Depende cómo nos midamos.
Si vamos a analizarnos en base a ingresos, no somos un país de clase media. Ahora, si nos vamos a analizar lo que siente la población, nos sentimos un país de clase media. Lo que sucede que a raíz del proceso inflacionario que venimos viviendo de tantos años, hasta la clase media se ha segmentado. Antes había una clase media punto, única, ¿sí? Es la que yo decía al principio de los años 50, 60, vivienda propia, el cochecito si podía, un mes de vacaciones y el hijo estudiando en la universidad o con trabajos, digamos, estables. Sí, sí. ¿Qué sucede? Esa clase media, debido también a esa movilidad social que hay y todos los cambios que hubieron en el país, se empieza a segmentar en clase media alta. Es la clase media alta la que está mirando siempre a la clase alta, que quiere... O sea, tienen más o menos las mismas necesidades, pero lógico, los ingresos son distintos, ¿no es cierto? Ujú. Después viene la clase media baja, y dentro de la clase media baja está ahí, es una línea divisoria con la pobreza que está ahí nomás, que Sí, es muy difuso el tema. Es muy difuso porque el ejemplo que les daba antes, ¿no es cierto? Un profesional, una familia, mejor dicho, que tiene ingresos entre 30 y 40 mil pesos, que se siente de clase media, pero si vos te pones a alquilar y otros gastos, es imposible. Entonces, lo que la clase media, y englobando a esas 4 categorías, hoy, digamos, le cuesta dejar y hace lo imposible por no dejarlo, es una prepaga, ¿sí? Se están buscando, y las mismas prepagas te están ofreciendo combos si te cambiás, bajás de categoría, y se está viendo, a ver, che, con esta o con aquella, a ver si bajamos del 210 al 120 o del 310 a lo que fuere. El acceso a Internet, yo ni quiero pensar el celular, o sea, pensemos si alguien de clase media puede dejar de tener celular hoy. Sí, sí. ¿Y qué va a pasar si el celular empieza, o sea, el costo de tener un celular empieza a cada vez a ser más caro? Entonces, todas esas cosas que son todas conquistas que están muy internalizadas en nosotros. Bueno, por eso la gente está tratando de pertenecer a la clase media y más acercarse a un extracto más, o la parte superior, para poder llegar a considerar o no tener un sentido de frustración que lo tendríamos como país general, ¿no? Así es. O sea, que este es el problema, que socialmente uno trata de buscar cuál es la alternativa como para que la gente no se sienta tan mal. Esta es la realidad un poco de todo esto, ¿no? Me sumo a lo que dice Gustavo. ¿Qué significa esto de querer ser o deber ser? Bueno, el deber ser es si tomamos la pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, de las necesidades, sí, es el querer siempre estar mejor. Aparte que hoy tenés un mundo, cuando me refiero a un mundo a Internet, que te ofrece y sabés lo que está pasando en otros lados. Claro. Y así todo, el fenómeno nuestro, si lo comparamos con América Latina, sigue siendo todavía un fenómeno importante. Seguimos, mirado desde el punto de vista consumo, seguimos teniendo un nicho de mercado interesante de la clase media. ¿Por qué? Porque si la clase alta usa tal zapatilla o tal prenda, usa tal cosa o tal moda, los otros lo siguen copiando. Sí, sí. Hasta que está llegando ahora el punto que ya no se puede copiar al que está arriba para parecerte o para pertenecer o para estar en el mismo club, en el mismo colegio. Se empiezan a achicar cosas. El problema es cuando ya no se puede acortar lo elemental para seguir perteneciendo, para seguir pagando la prepaga, mandar al chico al colegio público, privado, perdón, porque la educación pública lamentablemente no está pasando un buen momento. Nos queda mínimo, pero no me quiero ir sin esto. Estudios muy serios hablan de que la clase media en Argentina es el 45% más o menos, y lo colocan en el primer lugar de la región. Así es. Algo que, de alguna manera, cuando yo leí el estudio, el trabajo que me mandaste, digamos, me chocó en el sentido, bien me chocó en el sentido de decir, pensábamos que estábamos debajo de algunos otros. Sí, el tema es que si vemos de dónde venimos, estamos mal, porque de un 70 a un 45 estamos mal. Es como cuando nos dicen, vamos a crecer el 1%. Vamos a crecer el 1% de un PBI negativo, no es que... Claro, depende de dónde tomas la base. Exactamente, pero ¿qué pasa? Países vecinos nuestros están en un proceso al revés.
no tenían clase media, no eran la Europa de América, o sea, la Francia de América, la París, que era Buenos Aires, y de porcentaje de 1 o 2%, a lo mejor están en el 7, 8% y empieza a crecer. Pasa en Chile, pasa en Uruguay, pasa en Bolivia, pasa en Perú. ¿Sí? Y nosotros de un 70 estamos bajando un 45, que todavía es... Excelente, José. Es un tema importantísimo, ¿no? O sea, precioso. bárbaro. Aparte de actualidad. Es difícil resumirlo. No, está perfecto igual. No va a faltar oportunidad de hacerlo. ¿Ah? Muchas gracias. Ahora te despedimos formalmente. Luciana, ¿qué nos quedó? Nos queda, como siempre, agradecer a Café Cabrales por acompañarnos cada programa, a Joselo por la excelente entrevista que tuvimos el día de hoy y a todos los que están del otro lado por hacernos el aguante todos los viernes por la mañana. Nos reencontramos el próximo viernes. Que tengan una gran semana. Gracias, Luciana. Y Joselo, bueno, ahora sí, formalmente, muchas gracias. La verdad, una clase maestra. Y muy útil y en un momento muy especial también que vive la Argentina. Es difícil de explicarlo también. Sí, pero se entiende.